Nueva York amaneció como cualquier otro martes. El cielo estaba de un azul imposible, como pintado a propósito. En las calles, los vendedores ambulantes servían café. Los taxis amarillos tocaban bocina. Los ejecutivos caminaban con prisa hacia el metro y miles de oficinistas subían a los ascensores más rápidos del mundo, los que llevaban a los pisos altos de las Torres Gemelas. Nadie lo sabía, pero algunos de esos ascensores estaban llevando a personas a su última reunión, a su último saludo, a su último sorbo de café. El 11 de septiembre de 2001 es recordado como el día en que Estados Unidos cambió para siempre. Pero más allá de los titulares, las cifras y las imágenes repetidas hasta el cansancio, hay preguntas que nunca dejaron de flotar en el aire. ¿Cómo fue posible que las torres más grandes del mundo se derrumbaran en apenas unos segundos? ¿Por qué la Torre 7, que ni siquiera fue golpeada por un avión, colapsó de manera tan limpia y vertical? ¿Y qué pasó con el cuarto avión, el que nunca llegó a su objetivo? Para comprender por qué las torres cayeron tan rápido, primero hay que separar lo que vimos en la televisión de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de esos gigantes de acero. 10, 11 segundos. Como si las torres se hubieran disuelto en el aire, vencidas por la nada. La respuesta de los ingenieros es que no lo fue. Hubo resistencia, pero esa resistencia fue demasiado pequeña frente a la energía que se liberó cuando las plantas superiores empezaron a ceder. Imaginemos algo sencillo: una torre de cajas de cartón, una arriba de la otra. Si quitas la caja del medio, las de arriba caen sobre las de abajo. El primer golpe aplasta la caja intacta, y ahora esa masa aumentada cae con más fuerza sobre la siguiente. Cada impacto suma peso y velocidad, y aunque las cajas ofrezcan resistencia, el efecto dominó es imparable. Lo que vimos el 11 de septiembre fue una versión trágicamente real de ese ejemplo. Las plantas superiores de las torres, una vez que empezaron a moverse, arrastraron consigo todo lo que había debajo. No porque no hubiera resistencia, sino porque la resistencia que quedaba simplemente no alcanzaba. Y surge otra pregunta: ¿por qué parecía tan limpio, como si se tratara de una demolición controlada? La respuesta tiene que ver con la simetría. Cuando un edificio colapsa desde el interior, su piel exterior pierde el soporte y se pliega hacia adentro. Visto desde afuera, esa caída vertical engaña al ojo. Pareciera el trabajo milimétrico de explosivos, pero en realidad es la gravedad buscando el camino más directo, hacia abajo. Entendido eso, viene otra clave. Si no fue caída libre, ¿qué motor invisible aceleró todo hasta hacerlo parecer un parpadeo? Una de las frases más repetidas desde 2001 es: el acero se derrite a 1500 grados, y esas temperaturas nunca se alcanzaron. Entonces, ¿cómo es posible que se derrumbaran? Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Nadie necesitó derretir el acero. Bastó con debilitarlo. Pensemos en un clip de papel. A temperatura ambiente puedes doblarlo varias veces. Resiste. Pero si sigues insistiendo en el mismo punto, el metal termina cediendo, aunque no se haya fundido. No está derritiéndose, simplemente ha perdido su capacidad de resistir. Eso mismo le ocurrió al acero de las Torres Gemelas. El impacto de los aviones arrancó gran parte del recubrimiento ignífugo, esa campera protectora que debía darle tiempo de resistencia en caso de incendio. Sin esa protección, el fuego golpeó directamente sobre las columnas y vigas, y el fuego no era un fuego cualquiera. Los aviones iban cargados con decenas de miles de litros de combustible, que al chocar se atomizó en gotas diminutas. Imagina arrojar gasolina en el aire y luego encender un fósforo.
No hay un solo foco. Hay una nube entera que arde de golpe, prendiendo todo lo que encuentra. Alfombras, papeles, plásticos, muebles, equipos eléctricos. El acero, al calentarse, no se derrite, pero sí pierde rigidez. Se alarga, se curva, tira de las paredes exteriores hacia adentro. Lo que antes era una línea recta y fuerte, se convierte en un arco débil. Entonces aparece la pregunta: ¿por qué tan rápido? La imagen más clara es la de un cierre de cremallera. Si se suelta el primer diente, el resto cae en progresión. No es instantáneo, pero al ojo le parece. Eso fue lo que ocurrió. El colapso progresivo viajó piso por piso, demasiado veloz para que la estructura inferior pudiera detenerlo. Pero no basta con entender el fuego. Para comprender de verdad lo que pasó, hay que mirar el reloj y reconstruir el minuto a minuto de aquella mañana. 08:46. El vuelo American Airlines 11, un Boeing 767 que había salido de Boston rumbo a Los Ángeles, impacta contra la torre norte entre los pisos 93 y 99. Se cortan 37 columnas del perímetro y 9 del núcleo. El material ignífugo se arranca con la violencia del impacto. El fuego se enciende en varios niveles. La ciudad se queda congelada. Aún se habla de accidente. Quizás un piloto desorientado, un error de navegación. Nadie pronuncia todavía la palabra ataque. 9:03. El vuelo United Airlines 175, también un 767, choca contra la torre sur entre los pisos 77 y 85. El ángulo de impacto es diferente, más inclinado. Nuevamente decenas de columnas cortadas. En ese instante, el mundo entero comprende que no es un accidente, que alguien, en algún lugar, ha convertido aviones de pasajeros en armas de guerra. 9:59. La torre sur, que había sido golpeada después, cae primero. Sus pisos afectados se debilitan más rápido, y cuando el bloque superior empieza a moverse, ya nada puede detenerlo. 11 segundos bastan para que un gigante de 414 metros desaparezca del horizonte. 10:28. La torre norte resiste más de una hora, pero el resultado es el mismo. 102 minutos después del primer impacto, cede. El estruendo se escucha a kilómetros. Una nube de polvo cubre Manhattan como si la ciudad hubiera sido bombardeada. Y surge otra pregunta. Si los aviones golpearon arriba, ¿por qué se derrumbó todo el edificio y no solo la parte superior? La respuesta es que la parte superior, al caer, se convierte en una masa imparable. No es solo lo de arriba cayendo, es lo de arriba aplastando lo de abajo, sumando peso y velocidad a cada piso que destruye. Un efecto en cascada que convierte 11 segundos en la eternidad más corta. 2 torres menos en menos de 2 horas. Pero no fueron los únicos vuelos. Hubo un cuarto avión que nunca llegó a destino. El United 93 despegó esa mañana desde Newark rumbo a San Francisco. Fue secuestrado como los demás, pero algo diferente ocurrió dentro. Los pasajeros, enterándose de lo que había pasado en Nueva York a través de llamadas telefónicas, entendieron que no estaban en un secuestro clásico. El avión no buscaba negociar. Era un misil humano. Entonces tomaron una decisión imposible: rebelarse. Atacaron a los secuestradores. Intentaron recuperar el control de la cabina. El avión terminó estrellándose en Shanksville, Pensilvania, a las 10:03. El destino nunca se confirmó al 100%, pero todo indica que apuntaba a Washington, D.C., el Capitolio o la Casa Blanca. ¿Qué habría pasado si el United 93 hubiera llegado a destino? La respuesta no está escrita.
Quizás hoy hablaríamos de un triple símbolo destruido: economía, ejército y política. Pero el sacrificio de esos pasajeros impidió que el golpe fuera aún mayor. Con 3 aviones estrellados y miles de muertos, el mundo parecía haber visto suficiente. Pero a la tarde, un edificio más se desplomó, y con él llegó la mayor sospecha: la Torre 7. La Torre 7 tenía 47 pisos, forma trapezoidal y una vida corta. Se completó en 1990. Dentro había oficinas del IRS, la SEC, la CIA y varios bancos. Un edificio administrativo, no un ícono turístico. Sin embargo, su caída se convirtió en uno de los momentos más citados por los que hablan de conspiración. Cuando la Torre Norte colapsó, escombros en llamas volaron más de 100 metros y abrieron boquetes en la fachada suroeste de la Torre 7. Adentro, los incendios crecieron entre los pisos 7 y 30. Sin agua ni hidrantes disponibles, todo estaba destruido alrededor. Los bomberos no pudieron combatir el fuego. El humo cubrió el Bajo Manhattan como una niebla tóxica. ¿Por qué cayó tan vertical y simétrica? Según la versión técnica, el calor dilató vigas clave. Una de ellas perdió la unión con la columna 79. Eso provocó que el piso 13 se hundiera. A partir de ahí, el interior del edificio fue cediendo en cascada hasta arrastrar la piel exterior. El envolvente cayó hacia adentro, y el ojo humano lo interpretó como una demolición perfecta. Los testimonios, sin embargo, alimentaron la duda. Bomberos dijeron escuchar explosiones en los minutos previos. Algunos noticieros reportaron que se había decidido demolerlo por precaución. Y varios videos muestran ventanas que revientan en progresión como si fueran detonaciones. Los ingenieros explican que esas explosiones fueron aire a presión escapando cuando las vigas cedían, y que las ventanas no soportaron la diferencia de presión interna. Pero para el espectador común, esas imágenes se parecen demasiado a una demolición controlada. Y con ese misterio en la mesa, surge la pregunta mayor: ¿quién estuvo detrás de todo esto? El 11 de septiembre no fue obra de la casualidad. Fue el resultado de años de planificación por parte de Al-Qaeda, la red fundada por Osama Bin Laden. ¿Quién era Bin Laden? Hijo de una de las familias más ricas de Arabia Saudita, se convirtió en figura de la yihad durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética. Allí adquirió contactos, entrenamiento y una visión: enfrentar al enemigo lejano, que según él era Estados Unidos. ¿Cómo se planificó el 11 de septiembre? El cerebro operativo fue Khalid Sheikh Mohammed, que propuso usar aviones comerciales como misiles. Bin Laden dio la aprobación y aportó financiamiento, entrenamiento y cobertura. Los secuestradores, en su mayoría saudíes, entrenaron en escuelas de vuelo en Estados Unidos y se dividieron en 4 equipos. Los blancos elegidos eran símbolos: las Torres Gemelas, el poder económico; el Pentágono, el poder militar; y probablemente el Capitolio o la Casa Blanca, el poder político. Bin Laden al principio negó la autoría, pero pronto se difundieron cintas donde lo admitía y lo presentaba como una victoria divina. Sus palabras no dejaron dudas. Había buscado el golpe más visible y humillante contra Estados Unidos. Si ya sabíamos quién lo había hecho, ¿por qué tanta gente cree que fue EEUU mismo? Aquí entra la sombra de la política. Porque aunque la autoría de Al-Qaeda fue clara, los beneficios posteriores para el gobierno estadounidense levantaron sospechas. El 7 de octubre de 2001, EEUU invadió Afganistán para derrocar al régimen talibán, que daba refugio a Bin Laden y Al-Qaeda.
2 años después, en 2003, lanzó la invasión de Irak, bajo el argumento de armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. El gasto militar se disparó. Miles de millones de dólares fluyeron hacia contratistas privados, desde constructores hasta empresas de seguridad. El precio del petróleo se volvió un factor central. Controlar Medio Oriente significaba controlar una de las mayores fuentes de energía del mundo. Las libertades civiles en Estados Unidos se redujeron con la Ley Patriota, que amplió la vigilancia y el control estatal. Entonces la pregunta que la gente se hace es, ¿le convenía a Estados Unidos que ocurriera algo así? El ataque fue real. Los culpables fueron Al-Qaeda y Bin Laden. Pero a la vez, Washington aprovechó la tragedia como justificación para intervenciones armadas que ya estaban en agenda geopolítica. Para algunos eso es demasiada coincidencia. Para otros es simplemente la lógica brutal de la política. Una crisis se convierte en oportunidad. Con respuestas oficiales y sospechas en el aire, lo único que queda es mirar atrás y preguntarnos qué permanece después de tanto silencio. Las torres cayeron en segundos, pero sus sombras siguen de pie. En el memorial del 11 de septiembre, 2 cascadas de agua caen hacia un vacío cuadrado donde estuvieron los cimientos. El agua cae, se pierde, se renueva. Como la memoria. Las preguntas siguen. ¿Cómo pudo pasar tan rápido? ¿Por qué cayó la Torre 7 de esa forma? ¿Qué habría pasado si el United 93 llegaba a su destino? ¿Hasta qué punto la tragedia fue usada para justificar guerras y ganancias? Imagina una guitarra con 6 cuerdas. Un músico puede tocar melodías perfectas, pero si una cuerda se corta en el momento justo, la canción se arruina de inmediato. El 11 de septiembre fue eso, una cuerda que se rompió y el sonido del mundo se convirtió en silencio.